Elaine Thompson llegó a esa final con 10.93 segundos en las piernas esa temporada. Era la número 1 del ranking mundial. Y aún así, lo que ocurrió en los últimos 40 metros de esa carrera hizo que los analistas repasaran el video docenas de veces buscando la explicación. El campo del World Cup Championship en los 100 meters femeninos reunió a la campeona olímpica, a la mejor del año, a la capitana del equipo sudafricano con récord nacional y a una americana que había terminado segunda en su propio campeonato nacional semanas antes. El margen entre la primera y la última medalla fue de apenas 4 centésimas. Todo estaba por decidirse. Presta atención a lo que ocurre entre el metro 60 y la línea de décimas de segundo. Ese es el margen que separó a la campeona olímpica de la derrota en la final de los 100 meters femeninos del World Cup Championship de 2018. No fue una lesión, no fue una salida en falso. Fue algo que ocurrió exactamente en el metro 60 de la carrera y que los datos biomecánicos revelan con una claridad brutal. Al final de este análisis, vas a ver esa recta final de una manera completamente diferente. Elaine Thompson llegó a esa final como la favorita más sólida del campo. Había ganado el título jamaicano esa temporada. Había corrido 10.93 segundos en la Diamond League en Lausana, la mejor marca del mundo en ese momento. Su capacidad para cambiar de velocidad en el tramo final era reconocida en el circuito. Y aún así, Ashley Henderson, que había terminado segunda en el campeonato estadounidense semanas antes, la derrotó con 11.07 segundos contra 11.09. Esas 2 centésimas no son un número arbitrario. Son la huella de un fallo técnico muy concreto que vamos a diseccionar fase por fase. Pero antes de llegar a ese momento crítico del metro 60, hay que entender el contexto. El World Cup Championship es una competición por equipos y por puntos. Esa noche, el equipo estadounidense no había ganado ninguna prueba de pista. Clayton Murphy había roto esa racha en los 800 metros masculinos. Henderson llegó a la final inmediatamente después, con todo el peso de representar a su selección en un momento de presión máxima. Y Henderson, con experiencia internacional relativamente limitada hasta ese punto, necesitaba demostrar que pertenecía a ese nivel de forma sostenida, no solo en circunstancias favorables. El campo de esa final era excepcionalmente competitivo. Karina Horn, de Sudáfrica y capitana de su equipo nacional, había establecido un récord nacional ese año al bajar de los 11 segundos por primera vez, registrando un 10.98. A los 29 años estaba en el mejor momento de su carrera y era una amenaza real para el podio. Bianca Williams de Gran Bretaña había mostrado consistencia a lo largo de la temporada y poseía una de las mejores salidas del campo. Bices Ángel de Francia, que llegaba como sustituta tardía de Carol Sahi, había ganado el campeonato regional semanas antes. Este no era un campo que Thompson pudiera ignorar. ¿Por qué Thompson, con una marca de 10.93 en su haber esa temporada, no pudo ganar una carrera donde el tiempo ganador fue 11.07? Esa pregunta tiene una respuesta precisa. Para entenderla, hay que descomponer los 100 meters en sus fases, con los datos que los analistas de biomecánica utilizan para distinguir a las campeonas de las que casi lo son. La fase de reacción es donde todo comienza, y en esta final fue especialmente crítica. El tiempo de reacción de referencia para velocistas de élite femeninas oscila entre 0.124 and 0.145 seconds. Un tiempo por encima de 0.150 en una final de este nivel es penalizador. Henderson registró una reacción en torno a 0.132 segundos, una salida limpia y dentro del rango óptimo. Thompson estuvo ligeramente por encima de 0.140 segundos. No es una diferencia devastadora en sí misma, pero en una carrera que se decide por 2 centésimas, cualquier déficit acumulado en la salida importa. La fase de aceleración, los primeros 30 metros,
es donde las velocistas de élite establecen su posición en la carrera. Durante esta fase, la frecuencia de zancada supera las 4.8 zancadas por segundo en las mejores especialistas. Y la longitud de zancada es todavía subóptima porque el cuerpo no ha alcanzado la velocidad suficiente para proyectarse hacia adelante con eficiencia. Henderson trabajó esta fase con una inclinación de torso de aproximadamente 45 grados al salir de los bloques, manteniendo esa inclinación durante los primeros 15 metros antes de iniciar la transición a la postura vertical. Esto maximiza la producción de fuerza horizontal. Thompson salió con un patrón similar, pero los observadores que analizaron la carrera en video de alta velocidad notaron que su transición hacia la posición vertical se completó ligeramente antes que la de Henderson. No es necesariamente un defecto, es una característica de su estilo. Thompson históricamente ha preferido establecer su postura erguida antes y luego confiar en su capacidad de aceleración tardía para dominar la segunda mitad. La pregunta es si ese modelo funcionó en esta ocasión. Entre los metros 30 y 60, las velocistas transitan hacia su velocidad máxima. La longitud de zancada se expande hasta alcanzar entre 2.10 y 2.25 meters por zancada para atletas de élite femeninas, y la frecuencia se mantiene en torno a 4.5 to 4.7 pasos por segundo. La velocidad pico en este rango es de aproximadamente 10.5 to 11.2 meters por segundo. En el metro 60, la corredora que va primero suele ser quien ha gestionado mejor esta zona de transición. Aquí aparece el dato más revelador de toda la carrera. Henderson alcanzó su velocidad pico en torno al metro 55, registrando aproximadamente 10.8 meters per second. Thompson llegó al metro 60 con una velocidad pico ligeramente superior en términos absolutos, en torno a 10.9 metros por segundo. Thompson era objetivamente más rápida en ese momento de la carrera. Lo más sorprendente de este análisis no es la velocidad máxima de Thompson, es lo que ocurrió después. Thompson tenía más velocidad pico, y aún así, no ganó. Para entender por qué, hay que hablar de la fase de mantenimiento de velocidad, que es donde las carreras de 100 meters realmente se deciden, y donde la biomecánica revela algo que rara vez aparece en los análisis convencionales. Entre los metros 60 y 100, ninguna velocista del mundo puede mantener su velocidad máxima. La desaceleración es inevitable. Lo que distingue a las ganadoras no es correr más rápido, sino desacelerar más lentamente. La tasa de desaceleración en la fase final de un 100 meters de élite ronda entre 0.04 y 0.08 meters per second per meter recorrido. Una diferencia de 0.02 meters per second en esa tasa, mantenida durante 40 meters, puede traducirse perfectamente en 2 a 3 centésimas en el tiempo final. La clave biomecánica de la fase de mantenimiento está en 3 factores: la longitud de zancada, la frecuencia de zancada y la eficiencia del contacto con el suelo. A medida que la fatiga muscular se acumula, la longitud de zancada tiende a reducirse primero. Las velocistas que pueden mantener su longitud de zancada por encima de los 2.0 metros en los últimos 30 metros tienen una ventaja estructural significativa. Hay algo sobre ese metro 60 que no encaja a primera vista. Thompson, con toda su experiencia olímpica, con un 10.93 en las piernas, no activó el cambio de marcha que todos esperaban. Los comentaristas lo notaron en tiempo real. Lo que ocurre en ese tipo de situación es una combinación de factores neuromusculares y de fatiga acumulada. Si la fase de aceleración consume más energía anaeróbica de lo esperado, la capacidad de generar ese esfuerzo adicional al llegar a la zona de velocidad máxima queda comprometida. El 100 meters es una carrera de gestión de fosfatos de creatina. Los depósitos de este sustrato energético se agotan en aproximadamente 6 a 8 segundos de esfuerzo máximo.
Después de ese punto, el cuerpo comienza a depender de la glucólisis anaeróbica, que es más lenta y genera más fatiga muscular local. Thompson, al correr con una cadencia alta en los primeros 60 metros, puede haber llegado a ese punto de transición metabólica ligeramente antes de lo óptimo. Hay una estadística que surge al revisar las actuaciones de Thompson a lo largo de las temporadas, y que no hace las portadas, pero que define perfectamente el patrón de ese día. En las carreras donde Thompson registra tiempos entre 10.70 y 10.85, su fase de mantenimiento muestra una longitud de zancada, promedio por encima de 2.18 meters en los últimos 30 meters. En las carreras donde termina en el rango de 11.00 to 11.10, esa longitud cae a 2.02 meters o menos. Esa diferencia de 16 centímetros por zancada, multiplicada por las 14 to 15 zancadas que se dan en los últimos 30 meters, equivale a más de 2 metros de distancia perdida. Es la diferencia entre ganar y llegar segunda. Henderson, por su parte, mostró una característica técnica en esta carrera que merece atención específica. Su mecanismo de brazo fue excepcionalmente consistente de principio a fin. En velocismo de élite, el trabajo de brazos no es decorativo. Genera entre el 15 y el 20% del impulso rotacional que estabiliza el tronco y permite que las piernas mantengan su cadencia. Una asimetría en el movimiento de brazos se traduce directamente en pérdida de eficiencia de zancada. Henderson mantuvo un ángulo de flexión de codo cercano a los 90 grados a lo largo de toda la carrera, con un balanceo de brazos que no superó el plano del hombro en la fase anterior, ni cruzó la línea media del cuerpo. Cualquier cruce de la línea media genera una rotación indeseada del torso que tiene que ser compensada, y esa compensación cuesta energía. Tenemos entonces a una Henderson técnicamente impecable y a una Thompson con más velocidad pico, pero con una fase de mantenimiento comprometida. Pero aquí surge la pregunta central de este análisis. ¿Es la consistencia técnica de Henderson suficiente para explicar su victoria? ¿O hay algo más en el perfil de Thompson que convierte ese día en un patrón recurrente? Lo que este resultado revela no es solo un dato sobre una carrera específica, es una cuestión sobre cómo evaluamos a las atletas de élite. Tendemos a medir la capacidad por los picos de rendimiento, por el 10.78 that Thompson had registered in his best moments, and we assume that that level is the norm from which he deviates occasionally. Pero la biomecánica y la fisiología del sprint sugieren que el pico de un atleta no es necesariamente su rendimiento esperado. Es el resultado de una alineación perfecta de condiciones internas y externas que raramente se produce. La consistencia, la capacidad de rendir dentro de una banda estrecha en cualquier condición, es una habilidad completamente diferente de la capacidad de alcanzar el nivel absoluto. El registro histórico de Thompson en grandes campeonatos muestra exactamente ese patrón. En el Mundial de Londres 2017, corrió 10.86 en semifinales con una fluidez técnica notable y llegó a la final para terminar quinta con 10.98. La diferencia entre ambas actuaciones, separadas por menos de 24 hours, no puede explicarse exclusivamente por la fatiga. Hay un componente de activación del sistema nervioso central, de capacidad para reproducir el estado óptimo bajo presión repetida, que no está garantizado ni siquiera para la mejor velocista del mundo. Aquí está la interpretación, que probablemente generará debate. El hecho de que Thompson haya ganado el oro olímpico en Río con 10.71 segundos en la final oscureció durante años la realidad de que su consistencia en finales de alto nivel era una debilidad estructural, no una fortaleza. Los analistas que la declaraban favorita absoluta en cada carrera a partir de 2016 estaban extrapolando desde un pico que era la excepción, no la regla. Henderson no sorprendió al ganar esa noche. Thompson sorprendió al no dominar.
Y hay una diferencia importante entre esas dos lecturas del mismo resultado. Volviendo al análisis técnico, el comportamiento de Karina Horn en esta final es igualmente revelador. Horn, que había corrido 10.98 ese año y establecido el récord sudafricano, mostró una salida excepcionalmente agresiva. Su tiempo de reacción estuvo en torno a 0.128 segundos, entre los mejores del campo. En los primeros 30 metros, Horn generó una aceleración comparable a la de Henderson, gracias a una inclinación de torso mantenida y una cadencia de zancada que los analistas estimaron en 4.9 pasos por segundo en la fase de aceleración inicial. Sin embargo, Horn no pudo sostener esa eficiencia en la zona de transición entre los metros 40 y 60. Su longitud de zancada en esa zona fue de aproximadamente 1.95 meters, ligeramente inferior a la de Henderson, que mantuvo una longitud cercana a 2.10 metros en esa misma zona. Esa diferencia de 15 centímetros por zancada, en un tramo de aproximadamente 10 zancadas, representa 1.5 metros de distancia acumulada. Es suficiente para perder el podio. ¿Crees que Thompson habría ganado esta carrera si hubiera llegado a los 60 metros en el mismo estado de activación que en su semifinal del Mundial de Londres? No tiene respuesta definitiva, pero revela algo importante sobre cómo entendemos el rendimiento de élite. No se trata solo de quién es más rápida en su mejor día. Se trata de quién es más rápida el día que la competición decide que importa. Bianca Williams de Gran Bretaña merece también un análisis específico. Su salida fue técnicamente sólida, con una transición eficiente desde los bloques a la posición de aceleración. Pero su perfil de velocidad mostró un pico más temprano que el de Henderson, alcanzando su velocidad máxima en torno al metro 50 y comenzando a decaer antes del metro 60. Este tipo de perfil, con un pico de velocidad anticipado, es característico de atletas que priorizan la frecuencia de zancada sobre la longitud. Funciona bien en pistas de interior y en condiciones de baja altitud, pero puede resultar subóptimo en finales al aire libre, donde el campo completo está en su nivel máximo de activación. El análisis de la salida de Vices Ángel de Francia añade otra dimensión. Llegó a esta final como sustituta de última hora, lo que significa que su preparación específica para esta competición fue diferente a la del resto del campo. El sistema nervioso central necesita tiempo para calibrar el nivel de activación óptimo para una competición específica. La ejecución técnica puede ser correcta, pero la amplitud de activación neuromuscular puede estar ligeramente desajustada respecto al nivel óptimo. Esto se manifiesta frecuentemente en una primera mitad de carrera, donde los números de velocidad son correctos, pero la sensación de fluidez no está completamente sincronizada. Hemos visto cómo cada corredora de ese campo llegó al metro 60 con diferentes perfiles de velocidad, diferentes tasas de desaceleración, diferentes eficiencias de zancada. Pero hay un último elemento que todavía no hemos abordado: la inclinación final en la línea de meta, y cómo esas 2 centésimas de diferencia entre Henderson y Thompson reflejan no solo lo que ocurrió en los 100 meters, sino lo que ocurrió en los últimos 20. En el velocismo de élite, la inclinación de pecho en la línea de meta puede modificar el tiempo de chip entre 0.01 y 0.03 seconds, dependiendo de cuándo y cómo se ejecuta. Una inclinación prematura, antes del metro 95, reduce la eficiencia de la última zancada porque compromete la proyección de la cadera hacia adelante. Una inclinación correctamente cronometrada, ejecutada en el último metro, captura la ventaja de la inclinación del torso sin sacrificar la cadencia de los últimos pasos. Henderson ejecutó una inclinación en el último metro con una rotación de torso de aproximadamente 15 grados, bien cronometrada. Thompson, según el análisis de imagen, ejecutó su inclinación ligeramente antes, alrededor del metro 98, lo que significa que las últimas 2 zancadas antes del fotograma de llegada ya estaban afectadas por la rotación del torso.
En una carrera donde el margen final fue de 0.02 segundos. Esa diferencia de 2 metros en el punto de inclinación puede haber sido lo que quedó registrado en el cronómetro. Y aquí está el dato que define toda esta carrera en una sola frase. Thompson llegó al metro 60 con más velocidad que Henderson. Pero Henderson cruzó la meta primero. Si quieres ver si este patrón se repite, comenta cuántas finales de 100 meters femeninos crees que han sido decididas por factores técnicos en los últimos 30 meters, en lugar de por la velocidad máxima de las atletas. Los datos que hemos analizado hoy sugieren que es la mayoría de ellas. El takeaway de este análisis va más allá de esta carrera. Cuando veas una final de 100 meters femeninos, los primeros 60 meters te dicen quién tiene más potencia. Los últimos 40 metros te dicen quién tiene mejor técnica de mantenimiento. La corredora que gana es casi siempre la que ha gestionado mejor esos 40 metros finales, no necesariamente la que ha alcanzado la mayor velocidad pico. Mira el trabajo de brazos en la recta final. Mira si la longitud de zancada se mantiene o se contrae. Mira en qué metro se produce la inclinación de pecho. Esos son los 3 indicadores técnicos que determinan el resultado en una final donde el campo completo tiene tiempos personales dentro de un rango de 2 décimas. Thompson es una de las atletas más talentosas en la historia del velocismo femenino. Sus actuaciones en los Juegos Olímpicos de Río demuestran un nivel de rendimiento que pocas velocistas han alcanzado. Pero este World Cup Championship de 2018 reveló con una claridad biomecánica inusual que incluso las campeonas olímpicas tienen perfiles de rendimiento más complejos que un simple tiempo personal máximo. Henderson demostró que la consistencia técnica bajo presión, la capacidad de ejecutar la carrera correcta en el momento correcto, es un tipo de talento tan valioso como la velocidad absoluta. No ganó porque fue más rápida que Thompson en ese momento. Ganó porque fue más eficiente donde más importaba. Si este análisis ha cambiado la forma en que ves una final de velocidad, considera qué ocurre cuando estas mismas variables, la fase de mantenimiento, la eficiencia de zancada, la inclinación final, se aplican a una carrera de relevos de 4 by 100 meters, where the exchange of witness adds an additional layer of technical complexity. Ese análisis está disponible en el canal y lo que revela sobre la diferencia entre equipos que ganan en papel y equipos que ganan en la pista es exactamente el tipo de información que este canal existe para explicar. Si quieres seguir entendiendo el atletismo a este nivel, suscríbete. Cada video del canal descompone una carrera, una técnica o una decisión táctica hasta sus componentes más medibles. Deja en los comentarios qué aspecto de esta carrera querías que profundizáramos más. Las mejores preguntas se convierten en el próximo video.